Bien, en este momento, en esta oportunidad, vamos a hablar sobre los molinos y cómo elaboraban esas piedras los grandes pecapedreros. Aquella vez en la comunidad de Songoña, entonces habían personajes bien conocidos, los de arte, de picar piedra. Cuentan de que esa familia de Condori, familia Condori, y después de otros que sabían, entonces eran pecadores. Entonces, Condori y Acama, ellos son los que conocían pues el momento, porque hay piedras de que esas piedras tenían que ser sacadas del subsuelo. Esas piedras eran pues peritas, eran piedras, no cualquiera piedras, sino piedras escogidas. Entonces el pecapedrero conocía esa piedra, entonces sacaron esa piedra. Entonces daban la forma para el molino, para esa rueda. Entonces dos clases de piedra preparaban para el molino. Uno era moladora y otro era solera. Entonces solera es el que está puesta para abajo, bien puesta, y el volador es que da vuelta y se ve esa solera. Entonces esas piedras eran pues así trabajadas, esas piedras para todos los molinos. Y ahora vamos a conocer también de que cómo llevaban esas piedras. Esa piedra, por ejemplo, de Songoña salían por el cateo, ese lugar es un lugar, de andenería, es una bajada, pues para lo cual tienen que prepararse cómo llevar esa piedra. Entonces tenían que utilizar bastante hombres y tenían que prepararse tremendas sogas y ponían al medio de esa piedra un eje de una madera fuerte, puede ser de eucalipto o de otra madera, como eje. Entonces otros jalaban para atrás, para adelante, para hacer bajar suave, con calma. Entonces es cosas, pero habían casos también que fallaba lo que estaban bajando, trasladando. También hay que recordar de que había un hombre que era el ahiado. Entonces el señor estaba pensando en dos cosas. En sus sueños se había recordado de que en sueños se soñaba de que había una señora loca. Entonces lo tumbó y entonces encima de él se bailaba. Eso era su sueño. Entonces contaba a su comadre, a su madrina, esto me soñaba. Entonces estaba ir a Rumeise o no ir. Entonces el hombre se decidió ir a Rumeise. Ahí pasó también un caso especial y que desprendió la piedra esa, lo que está en la bajada, y la piedra corre pues más rápido y más veloz. Al hombre la cogió y la aplastó. Ahí ha muerto el hombre. Entonces esos casos había también accidentado, pasaba eso. Bueno, luego de esa bajada, entonces llevaban más o menos como 6 kilómetros para llegar hasta Pucachupa. Tenían que bajar toda esa carcateo y después una pampa que tenían que ir a hacer jalando la piedra, tenían que hacer una rueda. Luego cruzaban ese Ñucasa, luego el Parinuyo, todo ese sector, hasta llegar cerca de Soltera está el molino Pucachupa. Y así tienen que cruzar al río,
del camello, llegar al lugar. Entonces, también pues que llevan, no eran pues también rápidos, sino llevaban por partes, descansaban cierta parte, por si llevaban un kilómetro así, descansaban. El Pasca. Saliendo, llevaban, después poco a poco que llegaban al sitio, también era alegría hacer llegar al lugar. Hacían una fiesta, y la fiesta del músico era pues el pito, el tambor. Bailaban toda alegría, ahí había pues para tomar, para beber, toda clase de tragos que te había en ese momento, había chicha. Y luego, para comer había pues buenos platos, de costumbre. Eso hacían entonces, era felicidad y haber llegado al lugar. Y hacían fiesta, bailaban, todo así. Es un acontecimiento ritual y grande, bien recordatorio. También se comenta de que el señor Carlos Aragón había tenido pues pacto con diablo. Él ha construido 6 molinos en Pucachupa. Y otro molino tiene que conseguir más al sur, entre Huancochape y Huancochape está pues, más allá de Pucachupa, y pertenece a San Pablo. Y el otro sector, Chihuahua, que está más allá, entre ese lugar tenía que construir, entonces no ha llegado a construir. De ahí también hay comentarios de que él ha perdido con el diablo ganó. Eso era perfecto. En otra oportunidad vamos a aclarar la situación de cómo fue eso. Entonces, eso es del molino. A ese molino, al hacer a funcionar, se daba pues el movimiento económico bastante inmenso. Entonces, ese grano, tanto cebada, trigo, todo eso, llevaban cantidad y avanzaba bastante. Entonces, no solo era para el servicio, para el pueblo de San Pablo, también era de otros distritos. Venían de Tinta, de Compapata, de San Pedro, de Sicuani, traían y avanzaba bastante. Y con para eso también aparecieron los comerciantes del mismo San Pablo, del sector Chara, y hay las personas trabajadoras que trabajaban en granos haciendo moler, y cada sábado había plaza pues un plaza de abastos en ese sector, en un lugar se llamaba donde había una peleta, yo he visto en la peleta pública, por ahí se venían por fanejas, harina de trigo, cebada y guiñapo, cantidad, y vendían por fanejas. De faneja, así entonces rápido avanzaba y compradores venían de otras provincias, como parte de Canas y como también la provincia Espinar. En ese entonces no había mucho carro, pero venían pues a caballo, los llamas así, y traían también otros productos, y también vendían, y también de acá llevaban esos productos que salía del molino. Y como también había buenos artesanos, herreros, entonces hablando de la familia Palomino, Hualpa, Mamán y otros que habían en esa calle, entonces por esa calle se llama la calle de Herrería, a esa calle se llama calle Milgrao. Entonces todo eso era pues un movimiento económico bastante, porque el que venía de lejos tenía que comprar lo que necesitaban, tanto cereales, tanto la harina, tanto las herramientas de la chacra que ellos se utilizaban, y también pues había herrajería, los caballos regresaban de San Pablo con herraje los caballos. Entonces había movimiento económico. Dice, pues decían los sanpablinos, progresista porque pierde a los artesanos. Había platería, había zapatería, había sombrerería, había sastrería, todo eso. Entonces el que viene de lejos necesitaba tal cosa, entonces preguntaba, entonces tal parte tenían que hacer confeccionar la ropa. Así por ejemplo los zapateros
hacían todos los sombreros, todo, ahí pues demanda bastante. Entonces había un momento económico. Entonces esperamos pues de que con nuevas autoridades que vamos a tener, que deben exigirle que la plaza que debe continuar como antes, días sábados. Y el movimiento económico debemos recuperar porque era aquella vez que estamos hablando de casi 50, 60, más allá de 60, había el movimiento económico más conocido era San Pablo. Ahí se vendía todo, se compraba todo y había un movimiento económico. Eso queremos que sea para posteriores, que vuelva y hay que impulsar que haya un movimiento económico. Ojalá nuevas autoridades que preocupan lo que tenemos que hacer conjuntamente. Plátanos con tu zapachata, naranja, chichata, augustín, que cinturata, negrita, papá, guachupichos, una y por ahí, baila, sarapichos, ay, reina, guayuyo por ahí, augustín, que tayuyarispa, guanaciana y quinta, guacaya, que tayuyarispa, yaquilla, chichana y quinta, taquimuy, Tira, Chiramuy, Macana, Achilu, Achiti, Soltero.